Los zoológicos son mágicos refugios donde los amantes de la vida salvaje pueden conectarse con criaturas de todo el mundo. Suelen poseer un atractivo que va más allá de las áreas designadas para los visitantes. Aunque la mayoría de los visitantes respetan las reglas, hay un pequeño grupo de personas audaces que se sienten atraídas por el peligro de lo prohibido. Estos aventureros modernos a veces se infiltran en los recintos de los zoológicos, rompiendo las barreras entre el mundo humano y el animal. Lo que comienza como una inocente aventura puede transformarse rápidamente en un encuentro mortal, ya que estos intrépidos intrusos arriesgan sus vidas para acercarse a los habitantes salvajes del zoológico. Dale like y suscríbete ahora mismo. En el episodio de hoy, veremos 3 ocasiones en las que personas se colocaron en recintos de zoológicos y no vivieron para contarlo. Bienvenidos a Desgracias Increíbles. En la ciudad de Beihai, en la región autónoma de Guangxi, Suanzhou, al sur de China, se encuentra un resort vacacional llamado Jintan o Playa de Plata. Pero no era cualquier resort. La Playa de Plata ofrecía entretenimiento mortal. Considerada la mejor playa de China, está cubierta por la arena de cuarzo más fina que brilla y resplandece bajo el sol dorado. Atrae a visitantes de todo el país y es famosa por sus deportes acuáticos y sus instalaciones de natación. Junto a la playa se encuentra el resort, lleno de entretenimiento para toda la familia. Una de sus atracciones eran los espectáculos de cocodrilos. Dentro de un pequeño recinto, 11 cocodrilos se alimentaban de trozos de carne muerta que les lanzaban al agua o sostenían en el aire para que saltaran y las atraparan, llegando a veces a saltar hasta 1,5 metros de altura. Los visitantes quedaban impresionados por su agilidad y fuerza. Pero la piscina de cocodrilos tenía otro propósito para los niños locales. Se había convertido en una especie de ritual para los pequeños de las escuelas primarias de la zona colarse en el recinto de los cocodrilos y retarse entre ellos a acercarse lo más posible a los enormes reptiles. Solo los más valientes se atrevían a trepar la baja pared y adentrarse en la guarida. Armados con palos de madera, los chicos corrían hacia el cocodrilo más cercano y lo golpeaban en la cabeza para luego salir corriendo del recinto. Era una cruel forma de entretenimiento, pero les otorgaba respeto entre sus compañeros. El 20 de abril de 2007, un niño de 9 años llamado Liu Haiyang estaba en uno de estos desafíos. Alrededor de las 6 de la tarde, él y 3 de sus amigos de la escuela primaria CNTN se dirigieron al resort vacacional. Todos estaban listos para enfrentar el desafío de los cocodrilos. Caminaron hacia el recinto armados con palos de madera, ondas y un puñado de piedras y guijarros. El resort estaba tranquilo. No había nadie porque ya estaba cerrado por la tarde, pero las puertas no estaban cerradas con llave. Fue fácil entrar y no había seguridad. Los niños caminaron rápidamente por los terrenos, intentando hacer el menor ruido posible. La pared que rodeaba la piscina de cocodrilos tenía solo 1 metro de altura y en algunos lugares era tan baja como 55 centímetros. Ni siquiera era un recinto seguro, ni para mantener a los visitantes fuera, ni para mantener a los cocodrilos dentro. De hecho, unos años antes, un incidente había dejado claro este asunto. Algunos cocodrilos lograron escabullirse por una tubería de drenaje que iba desde su recinto hasta las arenas prístinas de la Playa de Plata. El pánico se desató cuando bañistas y nadadores se encontraron de repente con varios cocodrilos grandes emergiendo en la playa. Por suerte, nadie resultó herido durante la fuga masiva, y los cocodrilos fueron capturados y devueltos a su recinto, contándose todos ellos. Esa noche, mientras Liu trepaba la pared de concreto, él y sus amigos ignoraban las señales de advertencia colocadas alrededor del recinto. Estas advertencias eran muy claras sobre los peligros de los cocodrilos y pedían a cualquiera que no intentara escalar la pared. Pero eso no iba a detener a un grupo de emocionados niños de 9 años. Saltaron desde la pared al suelo. Los cocodrilos los miraron con desconfianza.
Algunos giraron la cabeza mientras tomaban el sol junto a los bordes de la piscina. Los niños comenzaron a cargar sus ondas, apuntando a los reptiles cautivos. Tiraron con fuerza de las gomas elásticas y las soltaron. Las piedras volaron por el aire y golpearon a los cocodrilos. Algunos se estremecieron, otros siseaban y se deslizaban hacia el agua. Entonces comenzó el verdadero desafío. Uno de los niños corrió hacia un cocodrilo que estaba junto al agua y con un palo levantado sobre su cabeza lo golpeó con fuerza. De inmediato, regresó corriendo hacia sus amigos, gritando de emoción. Ahora era el turno de Liu. Agarró el palo y se dirigió hacia el mismo cocodrilo. Pero esta vez, el reptil ya había tenido suficiente. Estaba herido y golpeado, y no era la primera vez que los niños lo maltrataban de esa manera. Cuando Liu bajó el palo para golpear la cabeza del cocodrilo, el animal reaccionó. De repente, se lanzó hacia adelante, cerrando sus mandíbulas y en un abrir y cerrar de ojos, agarró a Liu por la camisa, arrastrándolo al agua. Liu gritó aterrorizado mientras extendía su mano hacia sus amigos, quienes corrieron hacia la piscina. Uno de ellos intentó sujetar el brazo extendido de Liu, pero el niño fue arrancado de su alcance en el último segundo. Fue arrastrado bajo el agua en la piscina poco profunda. Luego, mientras el cocodrilo reajustaba su agarre y mordía con fuerza el torso del niño, sus amigos pudieron ver los ojos de Liu desorbitados cuando resurgió brevemente. En su rostro se reflejaba el pánico absoluto. Intentó gritar, pero no salió ningún sonido de su boca. Sus amigos intentaron una vez más alcanzarlo, pero ya era demasiado tarde. Los otros 10 cocodrilos, emocionados por el alboroto y el olor a sangre fresca, se deslizaron al agua y comenzaron a despedazar al niño. Los amigos de Liu solo pudieron mirar horrorizados mientras los animales lo destrozaban. Sus gritos fueron escuchados por el encargado de los cocodrilos. Liu Jiayan había sido contratado por los dueños del parque después de que los animales escaparan a la playa en años anteriores. Los propietarios sabían que tenían que tomar medidas serias para manejar el parque, especialmente en la gestión de los cocodrilos, y por eso delegaron esa responsabilidad a un empleado de tiempo completo. Sin embargo, los cocodrilos están en la lista estatal de animales en peligro de extinción, y para mantener ejemplares en edad reproductiva, es obligatorio contar con permisos de los departamentos forestales y marinos. Dado que el parque no tenía ninguna de las licencias requeridas, la piscina de cocodrilos era, en realidad, completamente ilegal. Pero, ¿dónde estaba el encargado de los cocodrilos cuando Liu estaba siendo atacado? Como el recinto estaba cerrado en el momento del incidente, el encargado, Liu Shenzhen, estaba dentro cocinando una comida y no notó que los niños se habían colado. Cuando escuchó los gritos de terror que resonaban por todo el parque, corrió hacia el recinto de los cocodrilos. Lo que encontró fue una escena de puro horror. Podía ver el caos dentro de la piscina de los cocodrilos. El agua salpicaba y giraba mientras los reptiles devoraban a su víctima. El cuerpo del niño era jaloneado en direcciones opuestas mientras flotaba, semisumergido, en el agua marrón. Cuando la policía llegó al lugar, convocaron a unidades especiales armadas. Los francotiradores atrajeron a los cocodrilos fuera del agua con trozos de carne de cerdo cruda. Al percibir el olor de la carne fresca, los gigantes prehistóricos emergieron de la piscina empapados. Sus ojos se fijaron en los trozos de cerdo frente a ellos. Reptaron por tierra firme y comenzaron a devorarlos. Una vez expuestos, los francotiradores apuntaron al cocodrilo que se creía responsable de la muerte de Liu. Dispararon 7 balas en su grueso cuerpo blindado. Era un animal enorme, de 2 metros de largo, 6 pies y medio, y un peso de 150 kilogramos, 330 libras. Arrastraron al cocodrilo fuera del recinto y lo subieron a un remolque donde sería disecado. Cuando abrieron su estómago, encontraron los restos del niño en su interior. Aunque los otros cocodrilos también habían participado en el ataque, este era el principal culpable y había consumido la mayor parte del cuerpo de Liu.
Tras el incidente, la piscina fue drenada y los 10 cocodrilos restantes fueron retirados y reubicados en un lugar con los permisos y las instalaciones adecuadas para albergar animales tan peligrosos. Fueron trasladados al Centro de Protección de Animales Silvestres en Peligro de Huangchi, un zoológico ubicado en la capital regional, Nanjing. Como era de esperarse, los 3 niños que presenciaron cómo su amigo era destrozado quedaron profundamente traumatizados. Estaban incoherentes cuando la policía los interrogó sobre el ataque, en un estado de shock absoluto. Por las noches, despertaban gritando de miedo, atrapados en pesadillas que los perseguían incluso mientras dormían. En una declaración a los medios, Lu Wei, un médico del Hospital Popular de Beihai, informó que los niños estaban recibiendo tratamiento psicológico continuo. Además, pidió al personal y a los compañeros de la escuela que no hablaran del ataque frente a ellos mientras intentaban superar el trauma de la tragedia. Los tribunales dictaminaron que el cuidador de los cocodrilos y el parque de entretenimiento eran responsables de la muerte del niño y ordenaron una compensación a la familia de Liu Haiyang. Sus padres recibieron 220,000 yuanes, equivalentes a $30,600. Sin embargo, ninguna cantidad de dinero podría devolverles a su amado hijo. Un desafío que se suponía sería solo una broma, algo que se había repetido incontables veces entre los estudiantes de muchas escuelas primarias de la zona, terminó siendo la desgracia increíble de Liu Haiyang. La siguiente historia tiene pocos detalles concretos y parece que nadie está dispuesto a hablar abiertamente sobre lo que ocurrió en un pequeño zoológico privado en Rusia el 2 de diciembre de 2017. Situado en el distrito de Istra, a 40 kilómetros al oeste de Moscú, se encuentra el pueblo de Avav-Trud. Los locales parecen ser una comunidad muy unida, excepto por un vecino en particular, Sergei Alexandrovsky, quien hizo su fortuna en la industria aérea y actualmente es el director ejecutivo de Russia Airlines. Sergei gastó su dinero en otra de sus pasiones, los animales. A principios de los 2000, estableció un zoológico privado en su casa del pueblo y lo abrió a visitantes que pagaban por la entrada. Era más un menagerie que un zoológico, con animales en pequeñas jaulas, aislados y con poco enriquecimiento ambiental. En 2020, Rusia aprobó una ley que prohibía mantener muchos animales exóticos en privado por el bienestar de los animales y la seguridad de los propietarios. Sin embargo, antes de la aprobación de la ley, era relativamente fácil para los civiles comprar y mantener mascotas exóticas en Rusia. Aquellos adquiridos antes de 2020 pueden mantenerse hasta el final de su vida natural. A algunos locales del pueblo de Sergei no les gustaba tener animales del zoológico en su vecindario, ya que los hacía sentir incómodos e inseguros. Por las noches, escuchaban los rugidos del león solitario y su constante gruñido profundo mientras paseaba de un lado a otro en su jaula, algo que muchos describieron como molesto. Los animales querían salir, querían escapar. Se consideraba un vecindario peligroso por temor a lo que acechaba en el patio trasero de Sergei. Además de un león y un tigre, el zoológico de Sergei también albergaba una pantera negra llamada Milan. Después de 10 años sin incidentes, excepto por algunos vecinos descontentos, algo estaba a punto de salir terriblemente mal. La seguridad no era tan estricta como debería haber sido. La gente podía acercarse mucho a las jaulas de los grandes felinos, a solo unos centímetros de sus caras. Aunque los detalles son imprecisos, y lo siguiente es una suposición de Sergei, parece ser la explicación más probable de lo que ocurrió ese día. Un hombre ucraniano se hospedaba con 2 amigos cerca. Era una especie de reunión, y los 3 estaban disfrutando de muchas bebidas cuando decidieron visitar el zoológico. Bajo la influencia de una cantidad significativa de alcohol, comenzaron a comportarse de manera traviesa
y uno de ellos afirmó que podía alimentar a la pantera negra. Se mostró audaz y temerario, impulsado por el alcohol en su sistema y la confianza que le daba mientras se acercaba a la jaula. Los agujeros en la malla de metal negro eran demasiado pequeños para meter la mano, así que decidió probar la puerta, pero estaba cerrada con llave. La pantera descansaba en su estante de madera dentro de una sección de su jaula. Levantó la cabeza y observó al hombre mientras trataba de descubrir cómo entrar por la puerta. Su apariencia plácida hizo que el hombre se sintiera falsamente seguro. A pesar de haber estado encerrada toda su vida, la pantera no era dócil. Todavía tenía su instinto asesino, y el hombre imprudente estaba a punto de entrar en su territorio, su dominio, la única cosa que le pertenecía y que podía proteger instintivamente. El hombre ucraniano logró romper la cerradura y forzar su entrada en la jaula. En el segundo en que puso un pie dentro, la pantera negra saltó de su estante, se acercó al hombre y sin dudarlo saltó sobre él. Las panteras negras son variantes melanísticas de leopardos o jaguares, y no se ha revelado de cuál de estas especies era esta. Ambas acechan a su presa hasta situarse a pocos metros antes de saltar sobre ella. Los leopardos matan presas más pequeñas con una sola mordida en la parte posterior del cuello, seccionando la columna vertebral o aplastando el cráneo. Matan presas más grandes asfixiándolas con una mordida en la garganta. Los jaguares típicamente someten a su presa con una mordida en la parte posterior del cuello. Tienen la tercera mordida más fuerte después de los leones y tigres, pero la más fuerte en relación con su tamaño. Pueden cerrar sus mandíbulas con una fuerza de 1500 libras por pulgada, suficiente para aplastar el cráneo humano. El hombre se sobresaltó cuando la pantera saltó de su estante. Los pelos en la parte posterior de su cuello se erizaron. Su corazón comenzó a latir con fuerza y se dio cuenta de lo estúpido que había sido. Había asumido tontamente que la pantera permanecería en su estante y le permitiría alimentarla con la mano. Pero cuando la pantera saltó sobre él, fue derribado al frío y duro suelo de piedra. Dejó escapar un grito en los segundos antes de la mordida fatal. Podía sentir el calor del cuerpo de la pantera sobre él, su peso pesado, mientras lo inmovilizaba. No podía moverse ni empujarla. Los ojos de la pantera estaban fijos en su presa. En su último momento sintió el aliento cálido y húmedo de la pantera mientras cerraba sus mandíbulas alrededor de su garganta. Le costaba respirar. La presión en su tráquea crecía y sabía que este era el final. Los colmillos de la gran felina seccionaron una arteria al morder con más fuerza, y la sangre manó de la herida. Momentos después, el hombre quedó inmóvil. Se asume que sus dos amigos huyeron de la escena, aunque no se sabe si corrieron para buscar ayuda o para escapar, pero lo dejaron allí, tendido en el suelo gris de la jaula, respirando su último aliento. La pantera negra no se comió al hombre. En su lugar, se levantó y levantó el hocico en el aire. Caminó hacia la puerta y la olfateó. La puerta había quedado sin llave. La pantera la empujó con el hocico y ésta se abrió. Tentativamente, la pantera salió. Nadie se dio cuenta, y cuando saltó una cerca y salió de la propiedad, desapareció en el vecindario circundante. Más tarde, se descubrió el cuerpo del hombre. Otros visitantes gritaron al verlo tendido en el suelo. La pantera negra estaba suelta por el vecindario y podía atacar en cualquier momento. Un vecino paseaba a su perro por la calle sin darse cuenta del peligro potencial en el que se encontraba. Crucialmente, nadie fue informado del incidente de la pantera negra en ese momento. Las autoridades fueron llamadas a la escena y Sergei Alexandrovsky llegó a la jaula de la pantera. Los informes iniciales indicaban que un cuidador había sido asesinado debido al uniforme que el hombre llevaba puesto, pero Sergei negó conocer al hombre
diciendo que no trabajaba allí. Sugirió que el hombre estaba borracho y entró en la jaula por una apuesta. Parecía una posibilidad, pero en ese momento, lo más importante era encontrar a la pantera negra antes de que pudiera causar más daños. Nadie sabía dónde estaba y no se habían reportado avistamientos. En lugar de informar a los locales y advertirles que se quedaran dentro de sus casas, las autoridades decidieron que no querían causar un alboroto ni alarma. Era mejor si trataban la situación de manera privada, sin que el público se involucrara. Pasaron varias horas antes de que se localizara al gran felino. No había ido muy lejos y se encontró agazapado debajo de unos arbustos, probablemente asustado en su entorno desconocido. Cuando finalmente fue recapturado, Sergei insistió en que no se debía matar. Cuando los locales se enteraron de lo que había sucedido, hubo indignación, no solo porque no habían sido informados de que el felino había escapado. Niños habían estado jugando afuera. Gente había estado paseando a sus perros. Cualquiera podría haber sido atacado en las horas que siguieron al incidente. Algunos dijeron que desearían que hubiera sido Sergei quien hubiera sido asesinado por la pantera. Al menos entonces su zoológico podría cerrarse y ellos podrían caminar por su vecindario sin miedo. Un comité de investigación que trata con crímenes graves en Rusia fue enviado para trabajar en el caso. Necesitaban determinar la causa de la muerte y la gestión de la situación. No se han publicado conclusiones del informe y el nombre del fallecido nunca ha sido divulgado. Hasta el día de hoy, la pantera negra nunca fue sacrificada. Se consideró un ataque en defensa propia, ya que el hombre entró inesperadamente en su jaula. El zoológico también sigue abierto al público, y los animales, esperando el día en que alguien más abra una de sus jaulas para que puedan llevar a otra persona a su aterradora desgracia increíble. Fundado en 1942, el Jardín Zoológico de Bahawalpur es administrado por el gobierno de Pakistán. Con una extensión de 25 acres, el zoológico alberga muchas especies de aves, junto con numerosos carnívoros y depredadores. Los visitantes disfrutan viendo chacales, civetas, cocodrilos, leones, hienas y tigres. Sin embargo, las condiciones en las que están confinados los animales son cuestionables, con estándares muy por debajo de lo que sería considerado ético en muchos países occidentales. A pesar de eso, seguía siendo una atracción turística popular que ofrecía educación sobre las especies bajo su cuidado. El miércoles 6 de diciembre de 2023, los encargados de la limpieza vivieron una de las experiencias más aterradoras de sus vidas cuando llegaron al recinto de los tigres. Recorrieron el perímetro de la cerca y entraron a las guaridas interiores en la parte trasera. Allí pudieron ver a los 3 tigres, pero algo sobresalía de la boca de uno de ellos. Cuando el animal giró completamente la cabeza hacia el personal, se dieron cuenta de que era un zapato. Era una visión inquietante, pero tal vez un visitante lo había lanzado al recinto. Sin embargo, momentos después, hicieron un descubrimiento escalofriante. Tirado en el duro suelo marrón yacía un cuerpo. No se movía y sus piernas mostraban heridas graves. De inmediato se llamó a los servicios de emergencia y el zoológico fue cerrado. Pero a medida que la investigación avanzaba, lo que parecía ser un caso claro se convirtió en todo un misterio. El cuerpo pertenecía a Muhammad Bilawal, un hombre de 28 años de Greentown, Lahore. Por el estado del cadáver se asumió que había muerto la noche anterior. Su padre, el doctor Mohammed Javed, fue informado de la terrible tragedia y emprendió el viaje hacia Bahawalpur, a más de 400 kilómetros de su hogar en Lahore. Cuando los investigadores llegaron al lugar, los tigres fueron encerrados en una sección segura del recinto. El cuerpo de Mohammed presentaba terribles mutilaciones en las piernas. Todo apuntaba a que había muerto por pérdida de sangre. Al difundirse la noticia de su muerte, comenzaron las especulaciones. Se propagaron rumores que aseguraban que Mohammed era un delincuente habitual y que había tenido altercados con la policía en múltiples ocasiones.
Los medios lo describieron como un joven perturbado, un lunático que aparentemente había saltado al recinto de los tigres. El zoológico culpó a la víctima, alegando que había forzado su entrada al parque, probablemente escalando un muro exterior, y que luego trepó al techo de la casa de los tigres antes de lanzarse al suelo. Si estaba bajo efectos de drogas o alucinando, quizás creyó que podía enfrentarse no a uno, sino a 3 tigres de Bengala, él solo. La presencia de un intruso en su recinto activó inmediatamente el instinto de ataque de los tigres. Estos animales suelen lanzarse sobre su presa, usando su peso y sus poderosas patas delanteras para derribarla. Después, con una mordida fatal en el cuello, la inmovilizan para luego devorarla a su ritmo. No se ha publicado información sobre la naturaleza de la muerte de Mohamed, solo se mencionó que sus piernas estaban gravemente mutiladas, lo que sugirió que había muerto por pérdida de sangre en lugar de por asfixia. Pero cuando el padre de Mohamed, el Dr. Mohamed Habed, escuchó los rumores sobre su hijo, decidió hablar. Los rumores comenzaron a circular, afirmando que Mohamed era una persona problemática y que había tenido múltiples altercados con las fuerzas del orden antes. Los medios lo pintaron como un joven perturbado y lo describieron como un lunático que claramente se había lanzado al recinto de los tigres. Pero el padre de Mohamed nunca había dicho eso. Alguien más inventó la historia, probablemente para proteger al zoológico de la culpa del incidente. En una entrevista telefónica con el periódico Express Tribune, el Dr. Habed negó haber hablado con ningún medio desde la muerte de su hijo. En lugar de las afirmaciones que circulaban en los periódicos locales y nacionales, él insistió en que su hijo era un joven brillante, que nunca fue adicto a las drogas ni tuvo problemas con la ley. Otra acusación falsa fue que él había identificado el cuerpo de su hijo. Los medios reportaron que había llegado al lugar y declarado que el fallecido era, efectivamente, Mohamed. Pero nuevamente, eso fue una mentira descarada, ya que el Dr. Habed aún no había llegado al lugar cuando se hicieron esas afirmaciones. La identificación fue realizada por una tarjeta de identidad que el personal del zoológico encontró en uno de los bolsillos de Mohamed. Si Mohamed no era el lunático que los medios y el gobierno local pintaron, ¿qué hacía entonces dentro del zoológico después del cierre? ¿Y cómo logró entrar al recinto de los tigres? El personal del zoológico y los investigadores principales revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad, pero no encontraron evidencia de Mohamed en las pantallas. No podían entender cómo habían entrado al zoológico y mucho menos al recinto de los tigres. Los investigadores necesitaban determinar si el zoológico tenía alguna culpa, si esto fue un incidente aislado de un joven determinado y traumatizado. Parece que el zoológico estaba empeñado en protegerse, asegurándose de que la gente creyera que Mohamed se había puesto en peligro de forma deliberada y que ningún tipo de cerca o muro alto podría haberlo detenido. Resultó que Mohamed había tenido una pelea con uno de los vigilantes del zoológico, y por eso el personal del zoológico hizo estas afirmaciones sobre él. Era mucho más fácil retratarlo como inestable que aceptar la responsabilidad por lo sucedido. Con las acusaciones falsas iniciales sobre Mohamed, la idea de que él había entrado deliberadamente al recinto de los tigres parecía creíble, pero ahora, sabiendo que estas eran acusaciones falsas, debía haber ocurrido algo más. Su padre creía que Mohamed se había resbalado desde el techo de la casa de los tigres, cayendo pesadamente dentro de su recinto. Su caída no pasó desapercibida para los tigres, quienes inmediatamente se lanzaron hacia él. Mientras lo rodeaban, atacaban con sus garras mientras Mohamed intentaba levantarse, pero cada vez que se ponía casi de pie, lo derribaban de nuevo. Entonces uno de los tigres le agarró la pierna con sus fauces y otros lo mordieron repetidamente. Mohamed habría luchado, pataleando con sus piernas e intentando liberarse. Sus gritos de ayuda no fueron escuchados, ya que el zoológico ya estaba cerrado para la noche. Sabía que estaba en problemas. Sabía que este era el final. Los tigres de Bengala tienen una fuerza de mordida de más de 1000 psi. Pueden pesar más de 250 kilogramos, 550 libras. Con 3 de ellos atacando a Mohamed, no tenía ninguna oportunidad. Aunque eran animales cautivos, aún conservaban su instinto natural de matar. Quedó claro que Mohamed estaba vivo cuando entró al recinto de los depredadores. La caída desde el techo no lo mató. Estaban seguros de que los tigres lo habían atacado, pero no se habían alimentado de su cuerpo. Una vez que Mohamed sucumbió a sus heridas, ellos se alejaron, satisfechos de que la amenaza había terminado. Sin embargo, la pregunta sigue siendo,
¿Qué estaba haciendo él en el techo del recinto de los tigres cuando se deslizó hacia el recinto en primer lugar? Su padre cree que quizás estaba buscando una forma de salir del zoológico, pero si ese es el caso, no se sabe por qué estaba dentro del zoológico después del cierre. Para tratar de establecer los hechos, el comisionado de Bahawalpur formó un comité de 5 miembros para investigar. El objetivo del comité era evaluar la entrada no autorizada, la motivación de la víctima y cualquier defecto de seguridad del zoológico por el que fueran responsables. Los investigadores accedieron al recinto de los tigres, subiendo al techo en busca de evidencia. Hasta ahora no se ha publicado nada detallando exactamente lo que le sucedió al joven de 28 años. Aunque los ataques de tigres salvajes son relativamente comunes en la vecina India, especialmente en los Sundarbans, no hay tigres salvajes en Pakistán, pero los animales mantenidos en cautiverio en todo el mundo siguen siendo una amenaza para aquellos que trabajan con ellos. Apenas unos días antes del accidente de Mohammed, un cuidador del zoológico fue mutilado hasta la muerte por un oso negro cautivo en el Parque Zoológico Indira Gandhi en la India, cuando las puertas del recinto nocturno fueron accidentalmente dejadas abiertas. Aunque los padres de Mohammed todavía tenían muchas preguntas sobre la muerte de su hijo, no presentaron una demanda contra el zoológico. Tal vez nunca sepamos exactamente qué le sucedió a Mohammed Bilawal, pero su pérdida será sentida por todos los que lo amaban. No importa cuán real haya sido su destino, nadie podría imaginar esta desgracia increíble.